Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó ya hace algunos años, en rigor de verdad de la Corte 14, de la gloriosa Corte 14, según los maestrandos que la cursaron, Mario Velázquez, a quien ya me acompañó en un conversatorio anterior, que es juez en lo penal en el Distrito Judicial Monteros de la provincia de Tucumán, y que le he visto últimamente, porque estoy siguiendo su accionar, una virtuosísima actividad de gestión judicial en materia oral. Me llamó la atención lo que hace. Le he visto varias audiencias de punta a cabo y he visto que estamos funcionando una oralidad que yo estoy seguro que vino para quedarse a pesar de no ser sustentable. Yo, si me deja Mario, quiero hacer una presentación del tema sobre algunas cosas que ya he dicho en cosas anteriores. En los últimos, pandemia mediante, en los últimos año y medio, en el último año y medio, la oralidad que estamos practicando vino para quedarse. Yo creo que no es sustentable en términos ni absolutos ni relativos. No tenemos jueces suficientes como para poder realizar, abarcar el número de asuntos justiciables que tenemos permanentemente en la justicia de todas las provincias. He hecho un cálculo días pasados. En mi ciudad entran 1.600 expedientes por año por tribunal y se pueden emitir con mucho viento a favor, sin que nadie nunca se enferme ni falte, y la audiencia se realizan 400 expedientes por año, 400 audiencias por año en total. Tenemos un déficit de más de 1.200 causas por año que nunca se resolverá. Pero además, pandemia mediante, ahora vino este medio que estamos utilizando en este momento, que se llama Zoom, hay varios parecidos. Yo utilizo el Zoom, que también vino para quedarse. Porque a pesar de todas las falencias que el medio puede tener en orden a practicar un debido proceso, conforme lo manda la Constitución, es de una comodidad, de una poca onerosidad destacable. Es muy fácil hacer un Zoom. Yo estoy en este momento en Rosario, donde Velázquez está en Montero, Tucumán. Estamos hablando al unísono y sin ningún problema y casi gratis. Por tanto, esto vino para quedarse. Oralidad y Zoom vinieron para quedarse. Cuando comenzó la pandemia, yo hice un programa también de la maestría que lo llamó el conversatorio virtuales en tiempos de pandemia. Y el primero de esas afirmaciones está en YouTube. YouTube se puede ver en cualquier momento, también en Facebook. El día anterior había visto un juicio penal en una provincia del sur, juicio en el cual estaba el imputado en la cárcel solito, con un guardia al lado, el defensor en su casa, el fiscal en la suya, cada juez en la de ellos, y los testigos no sé dónde, pero se hizo un juicio. Y el juicio terminó con una condena de 12 años de prisión. Cuando eso terminó y yo escuché el tenor de la condena, me pareció una cosa realmente confusa. Porque me pareció que se había sido un juicio cuasi en ausencia, prohibido desde hace siglos. Yo recuerdo que la Constitución de Albania, en Europa, por ejemplo, lo prohíbe expresamente el juicio en ausencia, ¿no? Por más que haya autores que les gusta, está prohibido constitucionalmente. Porque si el proceso está a favor del imputado y es el medio que tiene para defenderse el autoritarismo estatal, es muy fácil entregarle a cualquier cosa en ausencia para hacerles condenas si las personas se enteren, ¿no? Me parece importante el juicio presencial. Y me dirán que esto funciona presencialmente, y yo creo que no, porque el imputado, en el caso que yo vi, no estaba al lado de su defensor. Por eso el defensor no estaba para aconsejarlo al lado del imputado, ¿no?
no había una línea, un teléfono rojo que los tomara uno directamente. Era imposible hacer una consulta del diputado al abogado o un consejo al revés. Y vi que los testigos no eran controlables por nadie. Yo no sé si un testigo no está haciendo con un telefonito, con WhatsApp, está dando sus respuestas. El testigo no está hablando en presencia del imputado a quien está haciendo un cargo, que se hace más difícil mentir en esas condiciones. Pero bueno, así se dio. Y finalmente vi jueces que no mantenían la vista como la mantengo yo en este momento a la cámara, sino que miraban para abajo. El mirar para abajo a mí me da mala espina. Puede ser que el juez esté jugando con el teléfono, por ejemplo, mandando mensajitos o viendo alguna cosa. Quiero recordar que hace un par de años una sentencia oral filmada fue anulada en Buenos Aires porque los jueces estaban jugando con el teléfono, es decir, no prestaban atención a lo que estaba ocurriendo. En general, ahora que estoy viendo todo, me parece que no hay una buena gestión en todo esto. Pero al verlo, la gestión de Mario Velázquez, me llamó la atención cómo hace funcionar las cosas él. Y entonces lo invité a hacer estas reflexiones con un juez unos jueces de la cual él ejerce la justicia actualmente. Y además, cualquiera que quiera escuchar esto puede ingresar a YouTube y ver decenas de audiencias dirigidas por él, muy bien dirigidas, con presencia efectiva de las partes, con vistas, traslados, escuchando a todo el mundo, haciéndole saber a cada uno sus derechos, sus deberes, sus cargos, sus obligaciones. Y me pareció entonces importante tener esto para esclarecer un poco estos juicios en ausencia. Yo, que soy un viejo magistrado ya de vuelta de la vida, me parece que no estamos haciendo una buena gestión. La gente joven está encantada con esto. A mí me parece que estamos alejándonos de la idea constitucional del proceso. Entonces lo convoca un juez que sabe lo que hace, que está comprometido con lo que hace, y además con la Constitución, y no con otra cosa más que con la Constitución. Para que hagamos una reflexión acerca de las luces y las sombras de esta nueva realidad que vino para quedarse, de esta nueva virtualidad que vino para quedarse. Mi querido Mario, con quien converso muchas veces, tenemos una buena amistad con Mario Velázquez. Te recibo en tu casa, esta es tu maestría, y me gustaría escucharte en tu experiencia personal, profesional, judicial. ¿Cómo ves estas cosas? ¿Ves más luces, más sombras? El otro día tuve una conversación con Diego Palomo, que es un docente destacadísimo de Chile, está en la ciudad de Talca, y habló también del mismo problema, ¿no? De cómo la oralidad viene a contrapelo de la historia. Qué mal que estamos haciendo, hay más sombras que luces, según Palomo. Te pregunto a vos, ¿más luces que sombras, más sombras que luces? Bien, yo recién te decía primero, buenas tardes a todas y todos. Este ciclo es un ciclo que se lo ve mucho. Me parece de una importancia tremenda para, no solo para los operadores, sino particularmente para los estudiantes de la maestría que vos tenés en nuestra querida Rosario y de la cual yo formé parte hace algunos años. Te diría que soy un optimista por naturaleza y eso tiene que ver también en un punto tu empuje y tu contagio, porque hay algo que yo rescato de las personas con las cuales la vida me puso en algún camino, en un punto, y haber compartido 2 años contigo de estudio, de formación, de discusión, hicieron en mi persona una apertura en relación a muchas cuestiones de las cuales, no tengo empacho en decirlo, era ignorante. El derecho es muy amplio y creo sinceramente que, salvo algunas mentes brillantes que obviamente el mundo jurídico ha tenido, el resto de los mortales somos bastante ignorantes en muchas cuestiones. Cuando yo tomé la decisión de ejercer la magistratura, Adolfo, creo que una, como nave insignia, digamos, o como carta de navegación,
creo que he tomado por sobre todas las cosas las experiencias que yo tenía en el ejercicio profesional, no solo en la profesión liberal, sino también la suerte de haber trabajado en otros poderes del Estado que tienen que ver con tomas de decisiones, particularmente en el Poder Ejecutivo y en la legislatura. Y después terminé en la justicia, y en la cual obviamente la abracé, y la abracé desde el punto de vista de la Constitución. Y eso no es un detalle menor, porque creo que en este camino que tiene más de espinas que de rosas, como quien decimos, y que se reniega mucho y que hay que poner mucho de la persona para que las cosas se modifiquen, creo humildemente de que vengo haciendo desde hace 16 años a la fecha un trabajo bastante decoroso, particularmente en lo que tiene que ver con la posición del juez frente a las partes, en lo que tiene que ver con el rol de la magistratura en relación a la sociedad, de expresar en los tiempos que corresponde expresarse y por los mecanismos que la Constitución y las leyes establecen. En el caso particular de Tucumán, nosotros hoy estamos desde hace poco tiempo con un nuevo Código Procesal Penal, el cual establece la oralidad desde el minuto cero hasta el final de la película. Eh, a mí me gusta mucho hablar, por la razón por la cual yo no me podría nunca oponer a la concepción de que la forma de comunicarse la gente, generalmente la más directa, es a través del habla. Pero también es cierto que vos fuiste magistrado y sabés que hay cuestiones o decisiones que los jueces tenemos que tomar que necesitan un tiempo y un espacio de reflexión. Te diría como primeras cuestiones de que las herramientas tecnológicas en este mundo, Adolfo, llegaron para quedarse definitivamente. Ni vos ni yo vamos a poder frenar esto de que en algunos puntos es absolutamente uno le puede encontrar bondades. Vos estás en Rosario, yo estoy en este momento en mi despacho, me tuve que quedar todo el día hoy desde muy temprano y para poder cumplir con este compromiso que tenía contigo no volví a casa, pero lo cierto es que estamos a 1200 kilómetros y estamos conversando en tiempo real y mañana esta conversación la van a ver cientos de compañeras y compañeros que quizás obviamente ni compartan tu pensamiento ni el mío, pero seguramente yo algunas dudas les voy a generar, porque me parece que desde la dogmática jurídica está todo escrito, desde la teoría del delito está todo escrito, podés ir para un lado o para el otro, y en lo que al derecho procesal se refiere también hay definiciones. Yo tengo una definición muy clara desde hace mucho tiempo y estoy enrolado en lo que vos venís enseñando tan incansablemente, luego de haber sufrido el ejercicio de la profesión y después de haberte hecho una crítica a lo que vos hacías mal, porque esa es otra también de las cuestiones que nosotros tenemos que saber poner en valor agregado, que un juez en ejercicio de su profesión pueda tener una visión crítica de lo que hace. Yo te diría en primer lugar lo siguiente, que yo desde hace mucho tiempo supe que los sistemas acusatorios adversariales puros había una movida no solo en el país, sino a nivel región, de ir imponiéndose paulatinamente y también buscando un esquema de administración de justicia propia de los sistemas americanos, de los cuales obviamente yo no formé parte, ni siquiera intelectualmente, porque no he sido formado en esa carrera o en esa forma de verlo al derecho y por sobre todas las cosas de litigarlo. Nosotros venimos de una formación diametralmente opuesta. Pero lo cierto es que hoy la realidad es otra. Y en eso los jueces no tenemos la posibilidad o no hemos tenido, o quizás yo no la tuve, a la posibilidad de, en el momento que yo me quise hacer oír, obviamente mi voz no tuvo el impacto que yo hubiera querido. ¿Y por qué te digo esto? Porque este sistema que hoy yo tengo en Tucumán, y que después vamos a hablar de cómo se está desarrollando, porque en general es prácticamente universal en los sistemas que son como el nuestro,
Allá por el año 2011, nuestra Corte Suprema, de una manera muy traída de los pelos, para mi gusto, y lo dije públicamente, y me llevó a pelearme con vocales de cortes y demás, surgió la idea de que a través de acordadas se estableciera un nuevo sistema de enjuiciamiento en el cual se estableciera la oralidad en todo el proceso. Yo creo haber sido el único juez que levanté la voz. En su momento discutí con un procesalista de nota en cuanto al derecho procesal penal como Alberto Binder, quien, sabés, viene trabajando desde hace decenas de años en esto, o sea, no es improvisado, ni mucho menos, al contrario. Digamos, cuando uno dice un top 10, bueno, Binder está ahí. Pero yo no tenía empacho en esa oportunidad, en sentarme en un mano a mano y discutir sobre lo que yo iba a hacer o sobre lo que se pretendía que un juez haga, pero ¿con qué? Con la libertad y con los derechos de las personas. No con lo que yo iba a hacer, con las horas que yo le dedicaba al ejercicio de la magistratura, o si me iba a dedicar a jugar al golf en mis tiempos libres, o al tenis, o al fútbol, o al rugby, sino particularmente porque siempre yo tuve claro que lo que nosotros hacemos, o lo que nosotros estamos mandados a hacer desde el punto de vista de la Constitución, es resolver problemas, resolver conflictos, que en el ámbito del derecho penal, para mi modo de ver, no debe haber derecho más importante en el ser humano que la libertad, más allá, por supuesto, que el derecho a la vida. Estamos hablando de lo que produce, inclusive, hoy una pandemia en que vos no puedas salir a la calle. Imagínate cuando un juez te dice, sáquenle los cordones y el cinto, y este señor va a estar guardadito en un lugar donde va a tener una vida absolutamente distinta, de la cual la propia naturaleza humana no lo ha hecho para ese sentido. Entonces, desde esa lógica, ya en esa oportunidad, yo lo planteé con mucha claridad y les dije, miren, está todo muy lindo, pero lo cierto es que en la provincia donde yo soy juez y donde yo tengo que respetar a la Constitución, tengo un sistema acusatorio. Y ese sistema acusatorio tiene absolutamente delimitada los roles de las partes. El fiscal investiga, la defensa contraargumenta en función de los argumentos del fiscal y el juez resuelve. Yo he venido resolviendo Y ninguno subroga a nadie. Tal cual, tal cual. Ninguno ayuda a nadie. Absolutamente, absolutamente. Entonces yo dije en esa oportunidad, es absolutamente inviable, pero por una cuestión básica. Primero, porque tenemos un sistema acusatorio, y segundo, porque es impensado, luego de haber estudiado la pirámide jurídica de Kelsen, cómo es el respeto hacia las normas. ¿Para qué está ese vértice y de ahí para abajo? ¿O qué es lo que está en la base y qué es lo que está allá arriba? Entonces yo les dije, y se lo dije a Alberto en esa oportunidad, a ver, explícame a mí cómo yo le explico a mi hijo de que el Poder Judicial va a ser la norma y después la va a interpretar y la va a aplicar. Ese justiciable, frente a una decisión mía que pueda ser equívoca, arbitraria, o porque el propio sistema implica la vía recursiva, cuando llegue al punto de la máxima cabeza del poder, ¿cuál va a ser la respuesta? Si fuimos nosotros los que hicimos la norma. Para mí era impensado desde el punto de vista de Alberdi para adelante, amigo, desde Montesquieu para adelante. Entonces, esa situación estuvo ahí de una altísima tensión, externa inclusive, con el resto de los poderes del Estado. Y terminó esa situación con un amparo deducido por el defensor oficial que yo tenía trabajando conmigo en este centro judicial, que hoy ya no está, que falleció. Por supuesto, yo no tenía recursos en esa oportunidad, no tenía, lo único que tenía era una voz, ¿sí? Pero no tenía el instrumento jurídico para decir hay que parar tamaña arbitrariedad. Lo convencí a mi amigo el doctor Ricardo Alderete, que debe estar en algún lugar de este mundo, y él interpuso un amparo con otra defensora oficial
del Centro Judicial de Concepción. Conclusión: cuando se estaba por resolver ese amparo, que no podía tener otra respuesta porque por esas coincidencias tan extrañas de la vida había caído en una sala en lo contencioso administrativo, muy respetuosa de la Constitución, magistrados muy respetados en la provincia, a los cuales no les temblaba el pulso en decidir esta norma es inconstitucional, esta acordada es notoriamente, lo iban a hacer. En el momento que se estaba por pronunciar, la Corte retira ese proyecto de experiencia piloto, y yo había dicho en esa oportunidad, había salido publicado en los diarios, inclusive, señores, si queremos esto, la Corte tiene una facultad que la propia Constitución establece y la ley, de llevarle al Poder Ejecutivo un proyecto Proponerle de ley reformas. y proponerle a la reforma como un poder del Estado. Ahora, ese sistema de enjuiciamiento se tiene que ajustar a los mecanismos que la Constitución establece. Esto era discutir en el seno del Parlamento tucumano. Y que en el seno del Parlamento tucumano discutan todos los actores que tengan interés en discutir sobre esta problemática. Yo había trabajado en la legislatura antes, Adolfo, pero lo puedo decir sin temor a equivocarme. Generalmente, no hablo de un proyecto de esta envergadura donde se modifica un sistema por otro, pero las reformas que se producen en los códigos procesales, independientemente de la materia, y le interesan al legislador que lo llevó y al abogado que lo acercó o quien vaya a ser, porque el resto no está en la agenda política, no está en la agenda de la política en general, modificar el artículo 120 del Código Procesal Penal o del Código Procesal Civil. No está en la agenda. Por supuesto que un proyecto de modificación total y absoluta tiene otro cariz. Bien. Esa situación, ¿por qué me parece importante que hablemos sobre eso? Porque las cosas funcionan a través de una serie de sucesos y de la historia que el operador la tiene que conocer. Ese sistema, esa necesidad de discutir un nuevo Código Procesal Penal, ingresó en la legislatura. No me acuerdo exactamente si debe haber sido por el año 2012, 2013 se empezó a discutir. Como vos sabés, siempre se arman las comisiones, de las comisiones la Corte designa que aquel colega que más le gusta o que puede pensar más o menos parecido al vocal y dice, bueno, en nombre, en representación de la Corte va a participar el juez Mario Velázquez. Por supuesto, yo no estuve en esa comisión, era una cuestión elemental y obvia, la Corte no me iba a proponer jamás porque yo había hecho un esfuerzo que creía que era el que definitivamente terminó siendo. Ese sistema, esa discusión termina en el año 2016 con un nuevo Código Procesal Penal en Tucumán, en el cual se establece la oralidad pura. Como cuestiones novedosas, esta es la primera, todo oralizado. La división de tarea obviamente era la misma porque yo ya venía con el sistema acusatorio mixto, pero empezaban a aparecer figuras que antes no existían. Particularmente lo que se conoce como la Oficina de Gestión de Audiencia, que es quien hace de oficina inteligente para que el trabajo del juez, del fiscal y de los defensores se pueda materializar un día y en un horario preestablecido, ¿sí?, para que las audiencias funcionen. Este sistema empezó a funcionar primeramente en el Centro Judicial de Concepción, que es el centro que está más al sur y que vos conocés porque tuviste oportunidad en alguna ocasión, invitado por nosotros en ese momento a través de una gestión que yo hice al Colegio de Abogados del Sur y que después se armó toda una serie de actividades con la maestría en Santiago del Estero, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ese código empezó a aplicarse y yo ya en esa oportunidad, cuando íbamos a empezar, porque me había dedicado en todo ese tiempo en el cual ya estaba este movimiento de los nuevos códigos de cuarta generación, así se los vende, de cuarta generación. Me había ido hacia el sur del país, Chubut. Chubut fue la primera provincia que estableció un sistema acusatorio de corte adversarial puro. La primera.
Por supuesto, vos y yo sabemos que Binder vive mucho tiempo en Esquel. Él fue uno de los promotores de esa movida, y la cual, obviamente, ahí sí, la experiencia piloto, que dicho sea de paso, hicieron en Esquel con el nuevo código, tuvo el anclaje constitucional, porque el resto tenía un sistema inquisitivo, el famoso juez de instrucción que investigaba y juzgaba. Entonces, ningún abogado que se precie de tal y respetuoso de la Constitución podía ir a alzarse frente a esa experiencia piloto que en definitiva iba a respetar lo que la Constitución desde 1853 había establecido en la misma, ¿sí? Entonces ahí obviamente pudo ponerse esto como experiencia piloto. Yo me fui en el año 2011 a trabajar, a interactuar con los operadores de ahí. Estuve una semana, Adolfo, en dicho lugar, y me traje, como en todo, información de primera mano, que a veces no es la que se publica o la que sale en los medios porque a nadie le interesa, sino la que te puede servir para trabajar. Entonces yo volví de allá y le dije a la Corte y le mandé una nota a decirle, miren, la primera consideración esta de que un proyecto o un megaproyecto de reforma se tenía que discutir indefectiblemente en la legislatura, en primer lugar. Y en segundo lugar, y como muy importante, había que definir algunas cuestiones que tenían que ver con recursos. No solo recursos de infraestructura, sino particularmente de recurso humano. Porque no hay ningún sistema acusatorio adversarial puro que se precie de tal y respetuoso de la Constitución que no respete lo siguiente, que tiene que haber jueces, que tiene que haber fiscales, los fiscales designados conforme al ordenamiento constitucional, y por supuesto tiene que haber defensores oficiales, porque la gran, o el gran movimiento de la carga que nosotros tenemos en un proceso penal a nivel país es de gente que no tiene recursos. Entonces, la defensa pública oficial, vaya si es importante. Entonces, eso había que definirlo. ¿Cómo se definía esa cuestión? Y era la otra gran discusión. Porque cuando vos analizabas los datos empíricos de la realidad, que es la única manera para mí de poder hacer un diagnóstico de la situación y sobre ese diagnóstico poder trabajar hacia el futuro, decir, bueno, ¿cuántos jueces hacen falta? ¿Cuántos fiscales hacen falta? ¿Y cuántos defensores para, obviamente, uno pretende un ideal, pero bueno, vamos paso a paso, porque Para que obviamente, funcione, para que para que funcione, funcione. para que funcione. Entonces, yo traje un número, luego de haber estudiado Chubut, seguí con esto, dando vuelta, por supuesto. Me puse en contacto con los pampeanos, me puse en contacto con los neuquinos, a posteriori me puse en contacto con los rosarinos, que fueron otras de las provincias que arrancaron antes que nosotros. Y la realidad, amigo, es que lamentablemente te tengo que decir que estamos haciendo lo mismo que hacíamos con el sistema que teníamos con anterioridad. Y te voy a dar datos concretos y empíricos. Cuando yo estuve en Chubut, te había dicho recién, Oye, es terrible esto. pero escuchá, porque escuchá. Cuando yo estuve en Chubut, vos podés entrar en la página porque hoy las tecnologías tienen esa importancia. O sea, si yo cargo la información estadística y todo lo más, apretás un botón, Poder Judicial de Chubut, tic, tic, fuero penal, tac, tac, y vas. Y te vas a encontrar con la información que yo sucintamente te quiero trasladar, pero para que vos, para que juntos reflexionemos después. Chubut tiene casi 600.000 habitantes, Adolfo. Tucumán tiene 1,5 millones. Uno más, uno menos, pero más o menos. En Chubut, por año, la media de ingreso de causas, ¿sí?, era alrededor de 30.000.
para ponerle un número, que a veces era un poquito menor, pero sí, entre 25, mira, 2010 23.400, 2011 26.500, 2012 29.200, 2013 28.500, 2014 27.576, 2015 25.000, 2016 26.000 y así sucesivamente. Cuando yo analicé ese número y lo analicé con mi provincia, el número, acordate, 570.000 y 1.500.000. Aquí me daba 30.000 por años. ¿Y sabe cuánto me daba Tucumán? 100.000. Es decir, que eran una provincia del norte y una provincia del sur, que si la densidad poblacional hubiera sido la misma, Chubut 1.500.000 o nosotros 570.000, el número de legajos era exactamente igual. Primera consideración que hice, la pucha, che, es una sociedad hiperconflictiva. Y sí, porque el sur tiene esa característica cuando todos creen que ahí pasa poco, pasa nada. Comodoro Rivadavia debe ser una de las jurisdicciones más complejas desde el punto de vista de lo que es la aplicación del derecho penal y derecho procesal penal. Y tiene que ver particularmente no solo con las condiciones geográficas del frío, del encierro, sino también con la actividad petrolera, Adolfo, donde confluyen una serie de actores y una serie de tipos penales desde los más diversos. Trata de personas, prostitución, homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primera radiografía. Éramos muy parecidos, ¿sí? El número de causas comparadas con la densidad poblacional era prácticamente igual. Entonces teníamos que seguir, yo quería seguir avanzando. Bueno, a ver, Trelew, que es la ciudad donde yo estuve. ¿Cuántos jueces tiene Trelew? Antes de arrancar el sistema oralizado, eran 3 jueces para esa jurisdicción. Te recuerdo que antes del nuevo sistema, en el centro judicial mío, con 180.000 habitantes, al igual que Trelew, el único juez de garantía y de menores era yo. Uno solo. Allá eran 3, ¿sí? Cuando se pone en funcionamiento el nuevo sistema, al poco tiempo eran 9 jueces. De esos 9 jueces, después teníamos que analizar cuántos, y no me quiero equivocar, pues lo tengo acá, esto se puede consultar en la página, pero para que vos lo tengas claro y que nos está escuchando también. ¿Cuántos eran los fiscales que había ay, no me va a salir. No en Esquel, en Chubut. En Chubut, pero no, en el lugar que yo estuve, ay Dios, no es Puerto Madryn, ¿cómo se llama? En Trelew, mira vos, ya me había perdido. Te había dicho que eran 9 jueces, ¿sí? Y ahora te voy a decir cuánto eran los fiscales que pusieron. En total, de la infraestructura del Ministerio Público Fiscal en ese lugar, eran 55 fiscales, 55 empleados, de los cuales, como funcionarios constitucionales, tenían, ya te digo exactamente, 17. Y después tenían la figura de los ayudantes de fiscales y demás. Cuando vos ibas a ver a la defensa, obviamente el número bajaba, pero tenían 18 defensores, de los cuales el 10 eran defensores oficiales, o sea, defensores constitucionales, y el resto eran auxiliares de defensor, o secretarios, o prosecretarios. Cuando vos analizás la proyección de cuántos jueces por cada habitante, y te da el número más o menos,
16.000, 18.000, 20.000 habitantes por un juez cada 20.000 habitantes, y sí, ese es el número más o menos asequible para que el sistema pueda funcionar. Ahora, cuando bajás a los fiscales, el número de fiscales que tienen que llevar adelante, porque en el sistema acusatorio, nos acordemos, que el 99% de las cosas pasan por otro poder del Estado, por otro órgano del Estado, que ya ni siquiera está dentro de la órbita de la organización jurisdiccional. Ya lo separamos. Y es el Ministerio Público Fiscal. Ahí ya los números se modifican sustancialmente. Y ya no es como el juez 1 cada 18, 1 cada 20, sino que es 1 cada 5, 1 cada 7.000. Si nos recordamos de este número, y yo ahora te digo cuál es la realidad del Centro Judicial de Monteros hoy, vas a ver, y con solo escuchar te vas a dar cuenta sin que yo me extienda demasiado. Si yo te había dicho que era un juez cada 20.000 habitantes, habíamos definido, y Trelew tenía la cantidad de 9 jueces, te daba un juez cada 20.000 habitantes, ¿sí? Eran 9. En el Centro Judicial de Monteros hoy, si bien existe en la ley que hay 2 colegios de jueces, y que yo formo parte como subsede del Colegio de Jueces de Concepción, la realidad es que somos 2 jueces. 2. Porque mis colegas de Concepción no quieren venir a trabajar con nosotros porque estamos lejos, a pesar de que inclusive tenemos la virtualidad. Pero yo no me quedé de brazos cruzados. ¿Y qué hice? Empecé a trabajar para que se modificara la ley en lo que a colegios de jueces se refiera, y hace 1 mes y medio fue aprobada en la legislatura una nueva conformación del Colegio de Jueces del Centro Judicial de Monteros, donde ya vamos a dejar de ser 2 y vamos a pasar a ser 8. De los cuales, como nosotros tenemos un colegio de jueces que interviene desde la apertura de la investigación hasta la finalización del juicio propiamente dicho, vamos a tener 2 jueces de menores, que las propias convenciones establecen la especificidad. Hoy Monteros tiene uno solo, que era el cargo que yo tenía, inclusive yo tenía las 2 competencias antes, acordate, con el anterior sistema. Hoy hay un juez de menores, y los códigos procesales modernos establecen de que cuando en un hecho penal, en un tipo aparezca un menor y un mayor, la especificidad lo atrae al adulto, por lo tanto tiene que entender el juez de menores en el marco de la totalidad de ese legajo y no desmembrarlo. A pesar de que había algunas voces que opinaban así, y yo les decía, pero amigo, es imposible, no puede haber 2 jueces porque el legajo es uno solo. Entonces, ese juez, que es el especial, tiene el plus, que es un juez de garantía, a decir de nuestro amigo Carlitos Parma, es un juez de garantía con el plus de la Convención de Derechos del Niño. ¿Y qué hicimos a la parte de eso? Me ocupé de que el Centro Judicial de Monteros, te mandé las fotos, comenzara a construir un edificio inteligente que pudiera acoger toda la mecánica o la reingeniería de lo que implica este nuevo sistema de enjuiciamiento. El día 28 de agosto de este año vamos a inaugurar el primer edificio en altura de esta ciudad, mi querido amigo, en el cual va a contar con 7 salas de audiencias, una de las cuales va a estar destinada a juicio por jurados, porque dicho sea de paso, nuestro código en el artículo 12 establece la participación ciudadana, pero tiene que ver con lo que te decía al principio, de que yo tengo que pensar de manera empírica, con datos de la realidad, y proyectarlo hacia el futuro. Ahora bien, desde el punto de vista del actor principal en este nuevo sistema que es el Ministerio Público Fiscal, la realidad, amigo, es lamentablemente diametralmente opuesta.
¿Por qué? Y porque hoy en este centro judicial hay 3 fiscales constitucionales. Y hay no menos de 10 auxiliares fiscales, pero no hay en la proyección del crecimiento y hacia dónde vamos, porque acordate que habíamos dicho, bueno, tenemos que arrancar, pero tenemos que proyectar el futuro respetando lo básico. ¿Y qué es respetar lo básico? Es respetar la Constitución, por lo menos así me enseñaron a mí en la Facultad de Derecho. Y la perspectiva es que no hay miras de que aparezcan, por lo menos en lo inmediato, a diferencia nuestro, que se tiene que concursar obviamente en el curso de este año, 6 cargos nuevos, nuevos fiscales, que ya no serían en el número que yo acabo de traer, de 6 en el caso del órgano jurisdiccional, sino que tendríamos que estar hablando más o menos para que la cosa funcione y de una docena de fiscales constitucionales para que este sistema pueda funcionar. Y te voy a dar el ejemplo de por qué es eso. Nosotros arrancamos el 1 de septiembre del 2020 en plena pandemia. Había que ponerlo en marcha el sistema, Adolfo. A pesar de que yo sostenía, no es el momento. ¿Y por qué no es el momento? Y porque obviamente estamos en el medio de una pandemia que ninguno de los habitantes de este momento histórico sabe cómo manejar, y mucho menos desde el Poder Judicial. Fíjate vos que cómo será que creo no haberme equivocado, que hasta el día de hoy nuestra máxima cabeza del poder sigue navegando en aguas totalmente oscuras en este sentido. Porque lo hemos hablado en alguna otra conversación contigo, en algún momento nuestra Corte ha definido qué se puede entender por esencial y presencial trabajando de manera remota. Ha definido cuál es el criterio desde el punto de vista sanitario sin tener en cuenta la opinión de médicos, ni siquiera del cuerpo médico forense, para saber si, como consecuencia de la pandemia, se pueden hacer actividades presenciales o no se pueden hacer frente a determinados acontecimientos que tienen que ver con la suba o con la baja de los contagios. ¿Por qué lo traigo a este ejemplo? Porque en realidad, en este centro judicial, que como yo te había dicho, nosotros teníamos una estadística de 100.000 causas por año, a Monteros yo ya tenía el número de la cantidad de causas que anualmente ingresaban acá. Por supuesto que cuando nosotros abrimos la boca, acá, allá por el año 2005, ingresaron 2.057 legajos. En el año 2019 eran 5.255. Fíjate el crecimiento exponencial, ¿sí? Casi el 50%, no en 100 años, en una decena de años. Ahí se hizo un corte, y yo tengo el número hasta ese momento, o mejor dicho, miento, hasta el 13 de mayo del 2020 es la última información, porque después con este nuevo sistema, las mesas de entradas se dividen, y la mesa de entrada, que antes dependía del Poder Judicial, es decir, del órgano jurisdiccional, pasó a depender del Ministerio Público Fiscal. Entonces yo ya no sé cuántos legajos ingresaron desde el mes de septiembre del 2020, que es cuando yo arranqué, hasta el día de hoy. Si yo hago una proyección de lo que era la historia de este centro judicial, te tendría que decir que en 9 meses deberían haber ingresado más o menos 4.500 legajos. ¿Sí? Vos y yo sabemos, porque fuiste juez, de que el ingreso no significa que definitivamente se va a trabajar sobre la totalidad de esas cuestiones. Y tan es así que
en este ejemplo de Chubut que traje, y te dije de las 30.000 causas, el primer corte que se le hace de esas 30.000, el 90% está afuera de la cancha. Afuera de la cancha. Sin que se lo toque, amigo, sin que se lo toque. O sea, ya de 30.000 estábamos en 3.000. Y después de ese 3.000 por año, viene el otro zarandeo. Número importantísimo de archivos, es decir, también lo saqué de acá y lo puse en otro lugar. Y después viene el análisis de decir, bueno, a ver, de esas 300 causas quedaron 200, bien. ¿Cuántas llegan a juicio? Y bueno, de esas 200 puede llegar un 5, un 6%, entonces estamos hablando de 5 por 2, 10 o 11 juicios, ¿sí? Por año, 12, 15 de ese volumen que teníamos al principio. Después hagamos el otro número. ¿Cuántas terminan por las salidas tradicionalmente alternativas que vos y yo conocíamos antiguamente, la suspensión del juicio a prueba y el juicio abreviado? Hoy les tenés que agregar todas las salidas alternativas que los nuevos códigos establecen, porque el de Tucumán y el del resto del país definitivamente por lo menos blanquearon la renuncia al juicio. Y ahí hay otro ruido que a mí y seguramente a vos te hace. La Constitución en ningún momento habla de otra cosa que no sea el juicio. De eso se trata el proceso penal, del juicio. Porque la investigación penal preparatoria es lo que prepara para el gran debate, para la gran final de los partidos. Con el sistema anterior, el número es exactamente el mismo. Ni una coma se modificaba. ¿Por qué? Porque de ese volumen también estaba el corte, el primer corte, que quedaba el 90% afuera, y después sobre el otro 10% te quedaba el 3% que llegaba al juicio propiamente dicho, y el resto vaya uno a saber con las salidas alternativas, que dicho sea de paso, como consecuencia de llenar estadísticas, Adolfo, le han hecho un flaco favor, porque yo creo en las salidas alternativas, pero creo en la salida alternativa que tiene que ver definitivamente ni con un elemento de presión por parte del fiscal hacia el justiciable, primera cuestión a analizar, Que se da todos los días. que se da, Todos y los la días. otra quizás tan o más importante, que es que cuando vos suspendés un juicio a prueba o llevás un juicio abreviado con reglas de conducta y con penas, hablemos de ejecución condicional, porque obviamente la pena de cumplimiento efectivo, amigo, es pena y se cumple. Entonces, hablamos de la pena de ejecución condicional. Esa simbiosis o ese acuerdo que se lleva a contralor de los jueces, en algún caso un mero control de legalidad, te diría, porque en la suspensión de juicio a prueba el juez tiene que ver si realmente se trata de determinado tipo penal que tiene determinada pena, si hay voluntad por parte del Ministerio Público en acogerlo, y la opinión de la víctima poco importa, y Góngora poco importa, etcétera, etcétera. En el juicio abreviado, ya la actividad del juez es mucho más profunda, si se quiere, porque no solo tiene que ver con la legalidad de lo que le están llevando a la audiencia para acordar, sino que también tiene que ver si realmente el imputado, de alguna manera, ha prestado el consentimiento lisa y llanamente para decir y renunciar al derecho constitucional de que todos nos presumimos inocentes y nos declaramos culpables. Es decir, estamos declarando en contra de uno, cosa que está impedida por la Constitución. Entonces, ahí el trabajo del juez no solo tiene que ver con eso, sino que también tiene que ver con una cuestión de si esas evidencias que en el momento en que se acordaron las partes ya tienen el carácter de prueba para decir acusación, defensa, prueba y sentencia, entonces podemos estar en el marco de lo que sería un juicio justo previsto por la Constitución, con algunos matices y con algunos autores que en la doctrina todavía lo miran con mucho recelo, y en muchas de las situaciones, obviamente los jueces también, más allá de la apreciación en particular, y salvo que sea
una cosa muy grosera, nosotros estamos obligados a respetar, porque no podemos ir más allá de lo que las partes han convenido. Y en esto también, yo me acuerdo siempre de tus enseñanzas. El juez imparcial e imparcial, nunca parte, nunca parte. Entonces, cuando yo traigo todo esto que hemos estado analizando rápidamente y lo traigo a lo que yo hice hoy te digo, nosotros en 9 meses hemos judicializado, es decir, hemos puesto en marcha el sistema en 162 legajos. Si yo hago el número que te dije al principio de 500 legajos de ingreso por día, yo debería tener lo que históricamente tenía como ingreso este centro judicial, y que yo creo que no hay ninguna misteriosa ley que los haya hecho desaparecer. Yo debería tener 4.500. No la tengo esa información porque ahora la mesa de entrada va por otra boca, que es la del Ministerio Público Fiscal. Entonces, yo no sé si habrá 4.500 legajos. De lo que no tengo duda es que no puede haber el número que yo te acabo de decir. Si hay 162 legajos, yo voy haciendo alrededor de 400 audiencias, 350, 400, más o menos, porque hay legajos en las que ha tenido mínimamente 2 y en otras en las que he tenido 3 o 4. Entonces, la realidad es 350 audiencias. Cuando vos ves la respuesta que ha tenido el sistema frente a esos 162 legajos, yo te tengo que decir que hemos suspendido como juicio a prueba 15, que hemos hecho 34 juicios abreviados, de los cuales 28 son con condena de ejecución condicional y 6 con cumplimiento efectivo, y hemos dictado 20 sobreseimientos. Esta es la realidad de hoy desde el punto de vista de lo operativo del sistema de enjuiciamiento, del nuevo sistema de enjuiciamiento puesto en mi provincia y en el lugar donde yo ejerzo la magistratura. Oye, Mario, te interrumpo acá, a ver, porque estamos ya cerca de la hora. Yo estoy entusiasmadísimo con la charla, pero quiero hacer algunas consideraciones con vos. Primero, yo sigo queriendo hablar de cómo haces la gestión judicial, cosa que no estamos haciendo en esta charla. Creo que estamos desnudando los números del sistema, que me pareció de la mayor importancia, porque coincide en un todo con las apreciaciones que yo vengo haciendo en otros conversatorios. Por tanto, déjame que yo dé una opinión de lo que estás diciendo, con el compromiso tuyo de tener otra charla conmigo acerca de lo que iba a ser el tópico de esta charla, de cómo manejas las audiencias que yo he visto personalmente. Quiero decir 3 cosas de lo que vos has dicho hasta el momento. Primero, Tucumán se adelantó en el concierto provincial a hacer una reforma legislativa por actos administrativos judiciales. Las acordadas del Superior Tribunal de Justicia son actos administrativos, no son actos jurisdiccionales. Lo que no puede hacer es, por un acto administrativo del Poder Judicial, cambiar una ley, que es tarea propia del Poder Legislativo. Esto sale a gritos. Sin embargo, yo quiero recordar que en todas las provincias, tuvimos nosotros acá durante el gobierno del presidente Macri, tuvimos un más que olvidable ministro de Justicia, que era un penalista, que además era un fiscal, pues toda su vida fiscal, que colonizó los poderes judiciales de las provincias para hacer que esta oralidad se llevara al campo de lo civil. Y entonces, todos los superiores tribunales soportes de justicia provinciales reformaron las leyes procesales, las reformaron en orden a un protocolo que había inventado una comisión de no sé quiénes, asignados genéticos vocacionales respecto del proceso, e hicieron cosas que son inconstitucionales de acá a la China. Pero la estamos sufriendo todavía, así que la queja primera te la acepto y la remarco. Estamos manejándonos todos los poderes judiciales en los arramales de la Constitución, creyendo en los pasaportes que hacen cosas buenas. Qué malo que estamos sufriendo.
Algún día alguien lo dirá. Segundo, yo sé que el sistema en números no funciona. Cuando lo digo, la gente me mira con reserva. Pero yo durante toda la vida, en 35 años de Poder Judicial, advertí esta constante. Las estadísticas que las hacemos diariamente, o semanal o mensualmente en todos los jueces del país, no las lee nadie. Si alguien las lee, no las entiende. Los abogados que les dan las cortes no son técnicos en estadística. Si las llegan a entenderlas por una razón misteriosa, no saben qué hacer con ellas. Si saben qué hacer, no tienen plato, no tienen interés en hacerlo. Por eso las estadísticas no me sirven, pero tienen que servir, porque no podemos hacer un diagnóstico de lo que nos pasa en la justicia sin saber cuántos expedientes nos entran. ¿Cómo estás mandando números concretos? Entran sobre 600.000 habitantes y 30.000 casos. Yo te cuento que en Santa Fe el año pasado, durante años, ya no recuerdo cuándo, Rosario tiene 1 millón de habitantes y entraron casi 60.000 expedientes en Rosario, no en la provincia, en Rosario, 60.000 denuncias penales, 60.000, sobre 1 millón de habitantes. No hablo de causas civiles, hablo simplemente de causas penales. De esas causas se trabajaron menos de 10.000. Estamos en el porcentaje más o menos que vos me estás hablando. El resto fue a parar NN, no sabemos, se perdió en el mundo. El problema del disgusto, el de la viejita que le pusieron un daño, eso no interesa a nadie, ¿no? Los delitos que perdieron sus hijos, que perdieron la encarcelación, desaparecieron, ¿no? No existen más como delitos. Pero atención, de esas 9.000 y pico de causas que estoy hablando, se hicieron audiencias, 9.000 audiencias, que fueron imputativas, de libertad, de cambios de delito, de lo que fuere, pero de juicio, que es lo que nos interesa, de juicio. El primer año fueron 28. Y el año pasado, según un conversatorio que tuve hace pocos días con alguien del Ministerio Público, fueron 143. Es decir, en mi ciudad yo tengo 80 fiscales, tengo 30 y tantos jueces en colegios judiciales. Toda esa gente produjo 143 juicios en 12 meses. Es decir, 130 personas, entre jueces y fiscales, no alcanzaron a hacer 10 juicios por año, por mes, ¿no? Lo que es una locura. Eso el hecho de decir a Juan Montero, un día criticándonos severamente en una conferencia que dio en Rosario, que los argentinos tenían antes presos sin condena, mostrando el número altísimo de presos preventivos que tenemos. Hoy tienen presos sin juicio, sin sentencia. Pero además todo esto se ha repotenciado porque la tónica actual, y a partir de un ejercicio de esa probation que estás marcando vos, han inventado una justicia penal restaurativa, lo que viene muy bien, porque apacigua a la gente. Pero lo cierto es que en sede penal están resolviendo los problemas civiles. Si el ladroncito de bicicleta le devuelve la bicicleta a la señora que le robó y le pide perdón, pues ya el delito se terminó, ¿no es cierto? O le da unos pesitos, por lo que fuere. Es decir, se resuelve el problema civil, pero no el penal. Entonces el derecho penal está en retirada, mi querido amigo. El principio de legalidad está definitivamente en altísima tensión. Y el código nuestro lo establece expresamente. Hay una renuncia que obviamente no dice renunciamos, sino que dice las partes resolverán el conflicto buscando la paz, la armonía y el proceso que mejor se adecue a sus realidades. Y fíjate que... Ahora, fíjate que el derecho penal desapareció como tal. Ya no es un derecho de punición, es un derecho de arreglo en lo civil. Lo segundo, me estás diciendo que los fiscales se aprietan, sí. No todos, por supuesto. No, tampoco es. Por supuesto, pero hay gente que está buscando la estadística del juicio. Y mirá, hermano, vos te comés 5 años en lugar de 20 y terminamos el problema allá. Y hay gente que, particularmente que cometió el delito, el que sabe que está en falta,
Usted lo acepta, es un negocio para él, ¿no? Hay una Y a mí me transacción y llama la un atención, análisis. me llama la atención que a ver, en Tucumán o en Santa Fe, en donde fuere, los policías son decenas de miles, los maestros decenas de miles, los enfermeros decenas de miles, los jueces no alcanzan a 100. Vos me estás hablando, no te preocupes, Montero, que hay tres jueces o 9 jueces ahora. ¿Cuántos enfermeros, policías, bomberos hay? Hay cientos o hay miles, y jueces son dos. No puede ser que vos te tengas que manejar como con 2 jueces civiles las 500, 600 causas que te entran a los legajos por año. Es imposible, no hay tiempo material. Y entonces la gente se queja. Pero además, esto no tiene solución. Porque para oralizar como lo tiene Tucumán, vos tenés que por lo menos decuplicar el número de jueces. Según el Max Planck Institute, lo he dicho varias veces, un instituto alemán que hace unos estudios prospectivos serios, ha marcado que para que la oralidad sea sustentable y efectiva, hace falta un juez en la misma competencia material, territorial y funcional, un juez cada 5.000 personas más o menos. Es decir, un juez de primera instancia en lo penal y en Montero, cada 5.000 personas. Si yo tengo en mi ciudad 1.200.000, cada 5.000 yo necesito 240 jueces. Tipo 20. Posible. Hay que decuplicarlo al número. ¿Qué gobernador va a hacer eso? Ninguno. Entonces, o nos ponemos la adultez, es decir, la oralidad no funciona como estamos, o ponemos la plata necesaria para que funcione. Porque eso termina en una desazón generalizada de la gente. La gente no Es confía en que, nosotros. es Habla que mal de los jueces. Bueno, es que eso, yo 2 minutos quiero aprovechar para decir lo siguiente. Cuando vos decís, bueno, a ver, yo te mandé a vos en varias oportunidades para que, inclusive, obviamente, con el respeto que implica hacia las partes particularmente, pero como las audiencias son públicas, una vez que se realizaron y obviamente no hay cuestiones que preservar, las puede ver todo el mundo, pero yo lo que quería mostrar, en definitiva, era la distancia que tenemos entre el ser de la realidad y el deber ser de la Constitución y en lo que es la litigación. ¿Qué hemos logrado nosotros en este centro judicial, amigo, que en esto de las herramientas de la tecnología, hoy hay que administrar justicia a través de reuniones virtuales? No hay posibilidad de estar en una sala de audiencia en tiempo real, todas las partes que tienen que estar. Por lo menos en este centro judicial yo fui garante de que el imputado esté en una sala de audiencias, que sepa que desde el minuto cero está el Estado acusándolo. No está en la casa o no está en el estudio de su abogado. Si el abogado quiere estar en su estudio, es un problema del ejercicio de la profesión. Yo te puedo decir con absoluta claridad, 100%, que el principio de la inmediatez absolutamente perdido. Obviamente no hay una interpósita persona, pero hay hasta gestos. Cuando yo le pregunto al imputado, señor, mire, le cuento qué es lo que va a transcurrir, porque esa es mi obligación constitucional y la oralidad, para que sepa, usted está aquí por esta cuestión. Va a escuchar a Juan Pérez que le va a decir, le va a describir un hecho del cual se supone que usted es el autor, le va a decir cuáles son las evidencias o pruebas que tiene, y a su vez, aunque usted no lo entienda, me lo va a decir a mí, cuál es el tipo penal en el cual su hecho está incluido. Usted va a tener el derecho de expresarse y también va a tener el derecho de no hablar. Y el hecho que usted no hable es un derecho constitucional. Si bien, si está el abogado a la par, cuando está el abogado a la par, es matemático. No voy a hacer uso del derecho a hablar en este momento. Cuando estás solo, es imposible. Y ahí hay una cuestión que yo no la puedo parar. Mi obligación es decirle, ¿sí? Y decirle inclusive previamente al abogado, porque sucede con esto de que no podemos salir, si tuvo contacto con su cliente, si tuvo contacto. Entonces hay veces que me dicen, no, me han hablado hace 2 horas. Bien, doctor, yo le voy a facilitar dentro del Zoom un despacho privado. Yo tengo la administración, digamos, del Zoom, un despacho privado para el juez cuando ve que las partes se están yendo, vamos al privado, al igual que en los sistemas americanos, donde el juez
para un cuarto intermedio, vengan a mi despacho o se acercan al estrado y le baja. Acá yo también tengo esa posibilidad, la hemos armado y fue una inquietud de este centro judicial. En los otros no pasa, porque tampoco nos interesa ni que esté el fiscal en su despacho, ni que esté el juez en su despacho, que esté el imputado en la sala de audiencia con las normas de bioseguridad y que esté la víctima, que es la estrella protagónica de lo que tanto nos cansamos de hablar en este nuevo sistema, que esté en los tribunales. Te decía de que las partes estemos en el lugar que tenemos que estar. Si vamos a celebrar una audiencia de formalización de la investigación, de formulación de cargos, de requerimiento de medidas cautelares que tienen como destinatarios los actores protagónicos, víctimas, imputados o victimarios, tienen que estar en el lugar que la ley establece. No nos podemos dar el lujo de estar en otros espacios. ¿Por qué vos vas a misa en una iglesia, Adolfo? Porque hay formas que tenés que respetar. Yo aspiro a que en este edificio la persona que ingrese a esa sala de audiencia y me vea a mí, sepa que yo en ese momento y a esa hora y en ese instante puedo definir sobre su libertad. Y después que salgo de ahí, soy un ser humano igual que el resto. Pero en ese tiempo y en ese lugar, yo soy el garante de que las cosas funcionen. Una discusión entre desiguales, un imputado y una víctima, como vos siempre lo recalcás. El proceso como un sistema de garantías, donde el juez es el que hace realmente esa garantía una cosa concreta, donde el derecho de Juan y el derecho de Pedro, ahí sí tienen un plano de igualdad y de respeto del cual yo no puedo mirar para otro lado. Y te digo, si yo estoy viendo a una persona que está detrás de una reja, agarrado así, con las dos manos escuchándome a mí, y te digo que a mí, en lo personal, amigo, me da un poco de vergüenza. ¿Por qué? Porque esa persona difícilmente no solo esté esperando la respuesta equivocada, porque si está ahí no va a ser, señor, quédese tranquilo, vuelve a la casa, sino que hace falta otras connotaciones que tienen que ver con el contacto entre los seres, que obviamente hoy está, como todos sabemos, impedido de realizarse en su plenitud, pero cuando vamos a jugar un partido donde la libertad está en juego, amigo, y yo te diría que no debe haber abogado que se precie de tal que no quiera estar a la par de su cliente diciéndole, en esta estoy a la par tuya. Y yo voy a ser el primer defensor de las cuestiones que este juez autoritario, arbitrario, lo que fuere, te quiere imponer. Y eso a través de esta sensación que nosotros tenemos, que es muy lindo y está todo muy bien y nos comunicamos e interactuamos, para mí, sinceramente, no había otra alternativa, porque no se puede parar este tren bala. Ahora, lo que tenemos que hacer es garantir que las condiciones mínimas y básicas, sin violentar esto que vos decís del debido proceso, que obviamente ni siquiera la Constitución lo define. Los jueces estamos llamados en este sistema y en todos, Adolfo, a levantar la vara. Estamos llamados a generar confianza, estamos llamados a generar prestigio, estamos llamados a rendir cuentas, estamos llamados a implicarnos con lo que nosotros hemos tomado la decisión cuando dijimos sí, juro. Si yo no estoy en condiciones de hacer eso, tengo que hacer lo que cualquier ser humano debería hacer, ir y presentar la renuncia y decir, Así hasta es. acá llegó mi amor. Oye, Mario, este es un muy buen final por hoy, ¿eh? Ha hecho una confesión espiritual, ¿eh? Eso tienen que hacer todos los jueces del mundo. Qué pena que no lo hacen, ¿no? Yo estoy encantado con la charla de hoy, porque además hemos puesto escrito sobre papel de verdad, ¿no? Hemos tirado números
basta con que quiera alguien controlarlos para que vean su realidad y su veracidad. Creo que la consecuencia de esto es entendamos que no hay realidad sustentable si no tenemos la justicia que tenemos que tener en número también apropiado a ese número de juicios. Oye, Mario, se nos Y pasó mucho tiempo. y no solo mirándonos nosotros, porque ese es el otro grave error. El sistema penal implica que se interactúa con el afuera y con 2 o 3 cuestiones sustanciales: policía, sistema penitenciario y lo que tiene que ver con el tratamiento de las enfermedades y de las adicciones. Amigo Galeano ya lo dijo alguna vez: la justicia es como la serpiente, solo muerde al descalzo en el ámbito del derecho penal. Y Oye, Mario, nosotros, y vos, sos una pieza hasta el día de hoy clave para que nuestros profesionales internalicen, por lo menos aquellos que se quieran dedicar a ejercer el derecho penal, a poner lo que hay que poner. Y ponerlo a los jueces en aprietos, ponerlos a los jueces en tensión con lo que están obligados a respetar. La única forma de mejorar el servicio de administración de justicia es con nosotros. Es con nosotros. Nosotros somos el problema y nosotros somos la solución. Mario, cortamos acá, se nos fue el tiempo muchísimo. Te convoco a nuevas reuniones, te llamo ahora por separado para que fijemos una nueva fecha, para terminar lo que yo quería hacer al comienzo de esto, que nos fuimos por Petenera, pero salió muy bien. Y algún Te día agradezco. cuando convoques a varias cohortes de actuales y el resto, a mí me encantaría hablar con los jóvenes sobre estas cuestiones, porque lo que vos escribiste sobre derecho procesal, etcétera, 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 vamos a buscar lo que escribió Adolfo en tal año, lo sacan al libro, lo releen y demás. Tenemos que empezar a discutir cuestiones que la realidad nos pega, Adolfo, y formar en función del hoy y del mañana, no de hace 100 años. Dejemos de discutir cuestiones que ya están harto trilladas y le pongamos a las cosas su nombre. Vos sos una persona que siempre lo decís, no políticamente correcta. Yo te diría que yo también soy un juez que quizás no sea políticamente correcto. De lo que no tengo dudas es de la frase de Couture. Si yo elegí esto, ¿sí?, entiendo que el derecho vale en un punto lo que valen los jueces. Si los jueces tienen miedo, la sociedad está en problemas. Mario, un abrazo fuerte y hasta pronto. Cuídate mucho. Igualmente vos, gracias.